Amén, amén. Saludos, feliz tarde, feliz noche, Dios les bendiga. Gracias por las oraciones y bueno, que Dios nos bendiga a todos nosotros en este día, ¿no? Hoy quería compartir con ustedes una pequeña reflexión recordando el resumen pues de nuestra fe, ¿no? O lo que diríamos el estandarte, ¿no? Cuando queremos identificarnos en la historia de la escritura, cuando queremos saber quiénes somos, que es importante, ¿no? Tener nuestra identidad, no hay otro lugar mejor que la Biblia, que la palabra de Dios. Y específicamente la palabra profética, porque en ella encontramos la historia del mundo, la historia del pueblo de Dios. Y en medio de tanta apostasía, en medio de tantas voces, en medio de tantos grupos, en este mundo globalizado, donde ahora se puede escuchar voces de todos lados, y en este mundo donde está reinando la tecnología y la inteligencia artificial, donde podemos entender a un chino sin saber chino, sin tener el don de lengua, basta con usar un traductor, una inteligencia artificial, podemos saber pues lo que estamos hablando y ellos también lo que están hablando y ellos lo que nosotros estamos hablando. Entonces, claro, se incrementan tantas voces, tantas ideas, tantas ideologías, que a veces ni nos da tiempo de pensar las cosas. Entonces, todo esto causa más angustia y confusión. Y por eso es que es más necesaria la palabra del Dios, que no depende del hombre, que no varía con el tiempo, ni con las circunstancias, ni con la cultura. Y encontramos pues en la palabra profética, eh, específicamente en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 14, la historia de la iglesia. La historia de la iglesia en la historia y también en la profecía de las 7 iglesias de Apocalipsis. Encontramos la historia de la iglesia cristiana, la historia de la iglesia de Cristo, del pueblo de Dios. No tanto la historia del pueblo judío, porque esa ya está consignada en el Antiguo Testamento, pero sí en la iglesia cristiana después de los apóstoles, está allí en Apocalipsis profetizada. Y justamente en Apocalipsis 14 es donde encontramos la identidad de la iglesia del último tiempo, de la última generación, que es donde nosotros sabemos que nos encontramos. Nos estamos con la certeza de que estamos en el último tiempo. ¿Y por qué es importante esta identidad? Porque nos hace saber quiénes somos. Y sabiendo quiénes somos, qué debemos ser y lo que debemos hacer. Vayamos allí al libro del Apocalipsis capítulo 14 y vamos a encontrar en los primeros versículos una visión. Juan dice que ve sobre el monte de Sión a 144,000. Aquí en esta visión los ve victoriosos. Obviamente el contexto del capítulo 14 es el capítulo 12 y el capítulo 13. En el capítulo 13, la última escena que aparece es la marca de la bestia. Es el momento en el que Dios permite que los poderes del mundo coloquen la marca de la bestia por obligación de leyes económicas. Y así concluye ese capítulo. Entonces, claro, el capítulo 14, cuando comienza diciendo, miré, y aquí el cordero que estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Cuando introduce eso, lo que nos está dando es el contraste, para que veamos que a pesar de todos los poderes coligados del mundo contra Dios, sí hay un remanente que está fiel. Pero Juan no los ve en la tierra, aunque están en la tierra, los ve en el monte de Sión.
los ve victoriosos, los ve cantando, los ve alegres, los ve felices. Y luego pasa a ver la descripción de quiénes son. Son vírgenes, no se contaminaron con mujeres, siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron comprados de entre los hombres. O sea, fueron redimidos en el momento que vino Jesús, estaban vivos cuando Jesús vino. En su boca no fue hallada mentira, son sin mancha. Delante del trono de Dios es una expresión que siempre significa que pasaron por un juicio. Fueron juzgados por Dios en su trono y fueron hallados, de hecho aquí usa la palabra, ¿no? Fueron hallados sin mancha. En su boca no fue hallada engaño. Un proceso de búsqueda, investigación, juicio investigador. Pero, ¿de dónde sale este grupo? ¿Qué los lleva a esta condición? Bueno, es cuando nos dice luego, justamente porque así es la Biblia, así es el pensamiento bíblico. No es, digamos, un poco como pensamos nosotros en Occidente, que somos más cronológicos que otra cosa. Aquí es más bien más temático. Nosotros comenzamos desde el principio en orden cronológico. En las visiones del Apocalipsis no son así. Aquí, por ejemplo, nos presentan primero al grupo y luego nos va a explicar de dónde vino, cómo llegaron ahí. Y es lo que explica desde el versículo 6 en adelante. ¿Por qué? Porque dice que vio volar otro ángel del cielo. O sea, aquí nos va a decir ahora que estos 144,000 son resultado de la obra de los 3 ángeles. Dando el primero anuncia el juicio, la hora del juicio, y causa un reavivamiento entre el mundo cristiano, a tomar en cuenta el santuario celestial, la purificación, el juicio. Luego otro mensaje que dice que todas las iglesias cristianas de ese momento habían caído por el rechazo de este mensaje del juicio. Y luego en el versículo 9 dice que hay un tercer ángel que lo sigue, que sigue el primero y el segundo, por eso es el tercero, están en un orden cronológico. Y dice, si alguno adora a la bestia, entonces fíjense que aquí justamente nos pone el contexto, o sea, aquí vuelve a tocar con lo que finalizó el capítulo 13. O sea que aquí esto nos confirma que el capítulo 14 está marcado en el contexto profético del capítulo 13. Después que en la bestia ha logrado hacer todo ese poder, se advierte, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y toma la marca en su frente o en su mano, o sea, es una advertencia con lo que está pasando en ese instante, en ese momento. ¿Qué está ocurriendo? Está todo el poder en manos de la bestia y sus colaboradores. Y el Señor advierte, ¿qué va a pasar con los que se sucumban? Beberán del vino de la ira de Dios. Echado pudo está en el cáliz de su ira, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo del tormento de ellos sube para los siglos de los siglos, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Y ahora, en este preciso instante, en este versículo 12, viene a mostrarse cuál es la característica principal de ese pueblo que luego aparece en el monte de Sión. Dice, aquí están la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ahí está el estandarte. Ese es el estandarte. Esa es la característica. Y pensaba yo de este versículo, bueno, pero ¿cómo es que este versículo nos presenta esta característica? Y Jesús, cuando oró, parece que colocó otra característica. Cuando dijo en esto, en Juan capítulo 17, vamos a buscarlo. Juan 13:35, perdón, no es Juan 17, es Juan 13:35. Jesús dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros.
Y luego dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo es que Jesús dice esto? Que la clave para que conozcan a sus discípulos es que se amen unos a otros. Y Apocalipsis dice que lo que va a dar el conocimiento del pueblo de Dios es que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, parece contradictorio. Claro, parece contradictorio a los que, a los que vean la palabra de forma superficial. ¿Por qué? Bueno, porque basta con recordar que a Jesús le preguntaron sobre los mandamientos, cuál es el mayor mandamiento de la ley, y él lo resumió en dos. Él dijo que los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, que están en Apocalipsis 14:12, se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces, claro, cuando Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros, está diciendo lo mismo que Apocalipsis 14:12. ¿Por qué? Porque amar al prójimo es guardar los mandamientos de Dios. Amar a Dios es guardar los mandamientos de Dios. Eso también lo dice Romanos capítulo 13, ¿no? El amor de Dios es el cumplimiento de la ley, o el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ahí vemos que ese es el estandarte. El estandarte del pueblo de Dios del tiempo final, lo que lo va a caracterizar, por lo que lo van a reconocer, es porque guardan los mandamientos de Dios, aman a Dios sobre todas las cosas, aman al prójimo, y esto lo hacen por la fe de Jesús. Entonces, con esto se cae un montón de, usando las palabras de Elena de White, de cuestiones laterales. ¿A qué se refiere con cuestiones laterales? A lo que hemos dicho en otros estudios, ¿no? A todo aquello que no es la verdad presente. A todas aquellas ideologías o vientos de doctrina que quieren enfatizar un punto que no está en la profecía. Por eso es que la profecía es fundamental. Dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, se desboca. Está haciendo la figura del pueblo como si fuera un caballo y se le quitan los frenos al caballo, entonces imagínense, están desbocados, están sin rumbo fijo, están sin jinete, están sin Cristo, por la que no tienen la profecía. La profecía lo dice, no son, fíjense que aquí no dice que guardan la ley de Moisés y la fe de Jesús, o que guardan la ley ceremonial y la fe de Jesús, o que guardan los mandamientos de Dios, la ley ceremonial, la fiesta, los novilunios y la fe de Jesús. No dice eso el texto. No dice eso el texto. El texto es muy claro. Mandamientos de Dios, que no son otros que la ley moral, que no son otros que los de Éxodo capítulo 20. Y ya está. Y la fe de Jesús. No hay más. No hay 613 mandamientos. No dice los 613. Aquí están los que guardan los 600 mitzvot o 613 estatutos y mandamientos de Moisés, los de Dios y de la fe de Jesús. No, no es lo que está escrito. Y por mucho que puedan decir y hablar y argumentar y hacer uso de lógica y estirar y hacer gimnasia bíblica, los defensores de la fiesta, no dice eso el texto. No dicen los que guardan los sábados ceremoniales y el sábado semanal y la fe de Jesús. No dice eso. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si tuvieres amor los unos para con los otros. Quiero leer 3 pasajes del Espíritu de Profecía. Y con esto lo dejamos la reflexión. El primero dice así, está en Joyas Testimonios tomo 3, página 151. Dios ha puesto en nuestras manos un estandarte sobre el cual está escrito: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Este es un mensaje distinto y separador. Un mensaje que se dará de forma certera. Debe apartar a la gente de las cisternas resquebrajadas que no contienen agua y llevarlo a la fuente inagotable de agua de la vida. O sea, aquí dice que ese es nuestro estandarte. ¿Y qué es un estandarte? Un estandarte es como una bandera.
Eso es lo que es un estandarte. Fíjense, vamos a ver aquí qué dice el diccionario. Una bandera o enseña que se utiliza como símbolo de identificación de un grupo, una institución, un movimiento o una causa. Tradicionalmente, los estandartes se han usado en batallas para marcar la posición de diferentes unidades militares y para servir como punto de reunión o referencia visual. Entonces, una bandera o una enseña. ¿Y cuál es nuestra bandera y nuestra enseña? Aquí está, Apocalipsis 14:12. La segunda cita, repite la misma idea. Hemos de enarbolar el estandarte sobre el cual está escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La obediencia a la ley de Dios es el asunto de máxima importancia. No lo ocultemos. ¿Cuál es lo que es más importante? La obediencia a la ley de Dios. No a ceremonias. Debemos esforzarnos por despertar a los miembros de la iglesia y a los que no profesan la fe para que vean y obedezcan a los requerimientos de la ley del cielo. Hemos de magnificar esta ley y hacerla honorable. Entonces aquí está diciendo que esto es lo de máxima importancia, ese estandarte, y que no debemos ocultarlo, ni desviarnos, ni, repetimos, ni usar cosas laterales, no exaltar otras cosas que no deben ser exaltadas. Porque cuando yo exalto otra cosa que no debe ser exaltada, de una forma estoy bajando la importancia de lo que sí debe ser exaltado. Si yo exalto las fiestas, estoy echando por debajo el sábado. Si exalto la ley ceremonial de Moisés, estoy echando por debajo la ley de Dios. Estoy colocando una competencia que ya no está, que estamos queriendo mantener vivo lo que no debe estar. Queremos mantener una puerta abierta cuando ya Dios lo ha cerrado. Dios ha levantado una puerta abierta. Ese es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. He puesto de ti delante una puerta abierta. Pero esa puerta abierta está en el cielo, en el santuario celestial, y siguiendo las fiestas del santuario celestial. Querer mantener las fiestas del santuario terrenal, estamos entonces echando por tierra el santuario celestial. Última cita, dice, el mensaje, esta está, la que leí ahorita, la segunda, es el mismo libro anterior, Joyas Testimonios, tomo 3, pero la página 435. Y ahora la última es de Mensajes Selectos, tomo 3, página 194. Dice así, el mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. Los mandamientos de Dios han sido proclamados. O sea, fíjense que esta cita es muy interesante porque desnuda la condición del pueblo adventista. Y no estamos hablando del de hoy, porque no cometamos ese error. Cuando Elena de Joya está hablando del pueblo adventista, está hablando de su tiempo. Todo tiene un contexto. En este caso, el contexto está hablando de la iglesia adventista de su tiempo. El mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. Los mandamientos de Dios han sido proclamados. Pero la justicia de Jesús, dándole igual importancia, no ha sido presentada por los adventistas del séptimo día, haciendo que la ley y el evangelio vayan de la mano. O sea, se había presentado durante 40 años los mandamientos de Dios. Pero los estandartes son dos. Entonces ella dice, falta la justicia de Jesús dándole igual importancia. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener igual importancia que los mandamientos de Dios? No es los mandamientos de Moisés. Es la fe de Jesús. La justicia de Jesús. Haciendo que la ley y el evangelio vayan de la mano. No puedo hallar palabras para presentar este tema en toda su plenitud. La fe de Jesús, se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús? Que pertenece al mensaje del tercer ángel. ¿Qué es la fe de Jesús? Y responde, Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. O sea, Jesús
convertido en el ser que lleva nuestros pecados. Los lleva por herencia, los lleva por imputación. Dice que para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado, que paga el pecado, que expía el pecado, que elimina el pecado. Todo eso es la fe de Jesús. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos de forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. Mensajes selectos, tomo 3, página 194. Entonces ahí tenemos el énfasis que falta dar por los adventistas, por nosotros, porque tenemos la misma herencia. En ese contexto estamos inclusive peor que los adventistas del tiempo de la Elena de White. ¿Por qué? Porque hemos nacido un adventismo cambiado. Hemos nacido un adventismo donde se han dejado de proclamar bien los mandamientos de Dios y no se ha predicado la justicia de Jesús, sino se ha predicado la falsa justicia de un falso Jesús. Entonces, tenemos que volver a los estandartes originales y exaltarlos de igual forma, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa debe ser nuestra bandera, esa debe ser nuestra identidad. Y en eso debemos concentrarnos en trabajar, en predicar, en enseñar, en vivir. En esto conocerán que todos sois mis discípulos. Si guardan los mandamientos de Dios, si tuvieres amor los unos para con los otros. Así que bueno, que el Señor nos bendiga y nos haga tener estas ideas bien claras en nuestra mente para que sepamos entonces qué somos, hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer. Que Dios les bendiga.